¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es María Armida Díaz Pérez, soy la coordinadora de la campaña contra plagas reglamentadas del aguacatero. Bien, esta es la primera sesión donde vamos a informarles sobre las actividades que realiza cada una de las campañas que opera el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México. Bueno, la campaña contra plagas reglamentadas del aguacatero tiene un fundamento legal apoyado sobre la Ley Federal de Sanidad Vegetal. De esta emana la norma 066 FITO, la cual tiene una modificación en el año 2002. Esta especifica los requisitos para el manejo fitosanitario y movilización del aguacate. Hablando del Estado de México, tenemos como dos objetivos en la campaña, uno que es conservar el estatus fitosanitario de zona libre de barrenadores del hueso, y el otro, reducir el porcentaje de infestación de barrenadores del hueso y de barrenador de ramas, esto es, detectando y erradicando los focos de infestación de barrenador del hueso, además de detectar los focos de infestación de barrenador de ramas y coadyuvar con los productores en su control y erradicación. Como actividades principales de la campaña, la cual es de prioridad nacional, sobre todo enfocada a barrenadores del hueso, realizamos el censo fitosanitario de árboles de aguacate para detección de los focos de infestación durante la primera visita. Es decir, en esta actividad realizamos el conteo de los árboles que cuentan con con un número X de árboles, invariablemente de la variedad. Hablamos de predios que cuentan desde un árbol hasta el número que ustedes prefieran dentro de una huerta. A partir de la siguiente visita se realiza el muestreo para conocer la incidencia de barrenadores en las comunidades. Esto es revisión de frutos y de huesos, la cual, se realiza en todas las visitas a partir de la segunda, como decíamos. En caso de detectar algún barrenador del hueso, hablamos de que ya se define un foco de infestación. En el caso del barrenador del hueso, las actividades se realizan por parte del comité, los ayuntamientos y los productores. Es una actividad conjunta que se realiza para poder destruir toda la fruta infestada por los barrenadores del hueso. En el caso de barrenador de ramas se define el foco de infestación, pero aquí la actividad de control la realizan los productores. Hablando de los daños y cómo los identificamos, en los frutos tenemos pequeños orificios, daños que realiza la hembra al colocar el huevecillo. Al abrir el fruto, hablamos de que tenemos una larva o varias larvas adentro del hueso. En la parte de acá arriba tenemos los barrenadores pequeños alimentándose de un fruto recién cuajado de aguacate, y en esa parte tenemos un adulto hembra de barrenador grande del hueso, la cual acaba de realizar una oviposición. Eso es lo que buscamos nosotros, los frutos dañados, los cuales se recolectan y posteriormente se hace el control. Esos son los daños por barrenador grande del hueso, el cual realiza un túnel en la pulpa para llegar directamente al hueso y desarrollarse ahí, donde completa su desarrollo hasta emerger como adulto. En el caso de barrenador pequeño, realiza varios daños, tanto en la pulpa, pero sobre todo destruye por completo el hueso, convirtiéndolo en aserrín. Las actividades en relación al control de barrenador del hueso es recolectar los frutos picados, los huesos. Eso es buscar debajo de la hojarasca. Posteriormente se hace una fosa, se entierra el fruto picado, se destruye, se pica con la herramienta, se le aplica cal
En algunos casos aplicamos paratiometílico para evitar que algunos animales puedan estar sacando la fruta o los daños que tenemos ya recolectados. Cuando aplicamos también insecticidas, en el caso de insecticida biológico, encontramos esta afectación directamente del hongo Metardicium, Anisopie o Beauveria bassiana sobre los estados inmaduros de barrenadores dentro del hueso. Estos son colectados en el suelo. Aplicamos tanto al suelo como al follaje para poder también hacer control sobre los adultos. Aparte también se aplica insecticidas químicos como lo es Malathion, Mil o Permetrina para el control de adultos. En el caso de barrenador de ramas se recomienda que después de observar los daños, pero sobre todo la larva dentro de la rama, se realizan las actividades de poda. Esto es el productor lo debe realizar, la poda y la quema de la rama, porque como vemos en esta rama, en esta imagen de la rama, tenemos las larvas dentro de la rama realizando galerías y posteriormente se convierte en adulto dentro de la rama. Nunca sale de la rama, por lo cual tenemos que realizar las podas constantemente. En el Estado de México hablábamos de mantener el estatus de zona libre. Tenemos el municipio de Villa de Allende como libre de barrenadores del hueso y una zona agroecológica dentro del municipio de Coatepec, que son 2 comunidades que abarcan 200 hectáreas aproximadamente en producción. También dentro de las actividades de control se realiza el derribe de los árboles, a veces es hasta abajo, o bien, dependiendo cómo nos lo solicite el productor, la recolección de las ramas infestadas para poder eliminar todo vestigio de algún insecto que nos esté provocando los daños. Toda la información se captura en una base de datos llamada SICAFI, por sus siglas, que es el Sistema de Campañas Fitosanitarias. En esta podemos observar los puntos ya geoposicionados de cada uno de los predios dentro de las comunidades ya muestreadas. En sí, esta es nuestra actividad principal dentro de la campaña y mis datos principales. Donde me pueden localizar, estoy en Toluca, en Avenida Independencia 1327, aquí en la Colonia Reforma y Ferrocarriles. Correos electrónicos tanto del comité estatal como mi correo personal, en el cual me pueden hacer llegar cualquier comentario. Gracias.